Muy bien. Lo que tenemos en pantalla es, bueno, la carátula, la presentación. Vamos a trabajar la sesión 2 del módulo 4. Ya, sesión 2 del módulo 4. Como siempre, es importante recordarles a nuestros colegas los acuerdos, ¿no? Para una sana interacción y una interacción responsable en el trabajo, ya que estamos trabajando nosotros talleres, ¿no? Y como es un taller, se supone que hay una construcción del conocimiento de nuestros colegas. Por lo tanto, es importante que ellos tomen nota cuando ustedes hacen la presentación. Asimismo, cuando trabajan en equipo, es importante también controlar el tiempo, ¿no? Durante la presentación pueden levantar la mano, pueden intervenir en el caso de que haya algo que se quiera precisar antes que se olvide. ¿De acuerdo? Entonces, veamos el propósito de esta sesión es fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de ciencia y tecnología para que ellos puedan elaborar criterios de evaluación y los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. Entonces, en esta sesión construiremos criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. A micro abierto vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué el objeto de la evaluación son las competencias? Recordando que la sesión anterior ustedes han trabajado en lo que corresponde a las orientaciones para la evaluación que está en el capítulo 7 del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, allí me dicen que el objeto de la evaluación son las competencias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Es importante que los maestros vayamos recordando por qué el objeto de la evaluación son las competencias. Ellos nos darán sus múltiples respuestas en las cuales ustedes pueden aperturar pues un diálogo corto. Luego de ese diálogo corto, a partir de esa pregunta, vamos a reflexionar sobre esta pequeña frase, ¿no? Criterios sin secretos y evaluaciones sin sorpresas. Podemos ayudarnos con los gráficos que están en la diapositiva, ¿no? ¿Cómo era antes la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes? Pues nadie sabía cómo iba a evaluar el docente, ¿no? La evaluación no era planificada con anticipación desde el inicio, sino la evaluación se planificaba al finalizar todo un proceso, ¿verdad? No teníamos exactamente definidos criterios, nos ceñíamos a responder a objetivos o a indicadores. Asimismo, las evaluaciones muchas veces eran evaluaciones sorpresas porque sorprendíamos al estudiante. El estudiante no sabía en qué iba a ser evaluado, cómo iba a ser la evaluación, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes acudían a las otras secciones donde ya se había evaluado para preguntar qué ha preguntado el profesor, qué ejercicios han venido, qué preguntas han venido, cuáles han sido las respuestas, la A, la B, la C, etcétera, ¿verdad? Es más, muchos estudiantes hacían esos pequeños acordeones que escondían entre sus dedos para poder copiar lo que supuestamente iba a venir en el examen, ¿verdad? Pero todo ello, estimados colegas, ahora ha cambiado. Ahora tenemos evaluaciones sin sorpresas, criterios sin secretos, porque los criterios que construimos, los criterios de evaluación son socializados con los estudiantes, tienen que estar expresados en el lenguaje del estudiante para que los pueda entender. Y al momento de iniciar una experiencia de aprendizaje, los estudiantes deberán conocer con qué criterios van a ser evaluados, ¿no? Y ello les va a permitir también ir fortaleciendo su autonomía. Por lo tanto, las evaluaciones ahora ya no van a sorprender al estudiante porque sabemos que la evaluación se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Lo que queremos es que el estudiante aprenda y aprenda también de los errores que va cometiendo. Para ello realizamos pues diversos procesos como por ejemplo la retroalimentación de las evidencias con una devolución oportuna para que el estudiante rehaga.
Entonces, todo ese proceso de aprendizaje del estudiante es evaluado, ¿no? Ya veremos cuál es el instrumento más apropiado para esa evaluación. Por lo tanto, ahora podemos decir que la evaluación tiene criterios sin secretos y es una evaluación sin sorpresa. Dialogamos un rato con estas dos preguntas que se han planteado. ¿Por qué necesitamos criterios de evaluación? ¿Qué criterios de evaluación utilizas para la evaluación del aprendizaje de tus estudiantes? Escuchamos la participación de dos docentes con el micro abierto. Luego, un poco para cerrar la pregunta que se ha realizado, utilizamos el referente de la resolución viceministerial 094 sobre la definición de lo que es criterio de evaluación. Asimismo, hacemos hincapié que este criterio de evaluación pues describe las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. Asimismo, se relaciona con las capacidades de la competencia que se está desarrollando a través de una experiencia de aprendizaje. ¿Qué características generales tienen los criterios de evaluación? Estos criterios de evaluación deben ser explícitos, es decir, que estén claramente establecidos a partir del estándar del ciclo y el desempeño del grado. En la elaboración de estos criterios de evaluación no debe haber nada implícito, ¿no? No debe haber ningún sesgo de parte de lo que piensa el docente, sino tiene que ser explícito, claro, con un lenguaje que el estudiante entienda. Asimismo, los criterios son estables. Se observan los mismos aspectos en distintos momentos de la evaluación y situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, con un criterio de evaluación, yo puedo ir evaluando todo un proceso, ¿verdad? Porque estos son estables. ¿Para qué nos sirven los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación nos van a permitir identificar lo que hace el estudiante en relación a la competencia, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que yo debo de conocer la competencia que estoy desarrollando. Eso significa que buscaré en el currículo nacional qué quiere decir la competencia para que yo pueda identificar lo que hace el estudiante en relación a esa competencia, el análisis de la competencia. En función de ello, voy a reconocer sus logros, sus avances y dificultades. Si yo no conozco la competencia, definitivamente no podré reconocer si el estudiante avanza o no avanza, o qué dificultades está presentando. También nos sirve para permitir valorar el avance de los estudiantes respecto a la competencia, ¿no? Compartir con los estudiantes, ¿no? Ofrecerles oportunidades, realizar andamiajes para acompañarlos en el logro de la competencia. Nos decía, por ejemplo, Rebeca Anijovic, que incluso se podría llegar a la construcción de los criterios de evaluación en conjunto con el estudiante, porque de esa forma el estudiante sería partícipe y sería consciente de lo que tiene que lograr, ¿no? De lo que va a alcanzar. Entonces estaríamos generándole mayor compromiso y mayor autonomía al estudiante. Sin embargo, por ahora nosotros como docentes construimos la competencia, pero lo socializamos con el estudiante. Por ese motivo, nuestra competencia tiene que tener un lenguaje que el estudiante pueda entenderlo, no términos técnicos que son pues para el entendimiento del docente, ¿no? También nos sirve para orientar el proceso de enseñanza, analizar e interpretar las evidencias de aprendizaje con la finalidad de identificar cuán cerca o lejos se encuentran los estudiantes de alcanzar el nivel de logro de la competencia. Recuerden ustedes que a medida que el estudiante va avanzando,
yo voy a ir observando su desempeño con relación al instrumento de evaluación que he elaborado. Y si yo observo que en ese proceso de enseñanza el estudiante tiene dificultades con respecto a los criterios que yo he elaborado, entonces será el momento pues de intervenir, de hacer una retroalimentación, de realizar un mejor acompañamiento, de cambiar posiblemente las estrategias que estoy utilizando. También me sirve para disminuir la posibilidad de generar malas interpretaciones de las evidencias de aprendizaje. Entonces, tiene que ser concreta y explícita la descripción, o en este caso la redacción del criterio, ¿no? Porque si no, puede haber malas interpretaciones, puede haber ambigüedades en su interpretación. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Elabora un organizador visual como parte del criterio, ¿no? Y no especifico qué características debe tener de repente ese organizador, el estudiante puede elaborar el organizador, pero si no le he dado mejores precisiones o especificaciones, entonces yo no podría, ¿no? En este caso, decir en qué nivel de logro se encuentra el estudiante. Y el estudiante también diría, bueno, elaboré mi organizador y aquí está, ¿no? Entonces es importante justamente esa precisión, esa claridad, que no haya ambigüedades en su construcción. También nos sirve porque favorece el desarrollo de la autonomía y autorregulación progresiva en el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Recordemos que al saber qué se le va a evaluar, ¿no? Al saber cómo se le va a evaluar, el estudiante se va a esforzar, ¿no? Para poder lograr lo máximo, porque ningún estudiante pues, quiere tener una calificación, en este caso, o una valoración que esté en proceso de inicio. Todos van a querer estar en el nivel logrado o en el nivel destacado. Entonces, va a haber un esfuerzo hacia ellos, ¿no? Una autorregulación. Vamos a mejorar en ellos este proceso de la generación de autonomía, porque sabiendo hacia dónde van, pues van a mejorar todos sus esfuerzos hacia ello. Pasos para la elaboración de los criterios de evaluación. Primero, hay que determinar los propósitos de aprendizaje e identificar la competencia a desarrollar. ¿Eso qué significa? Que primero tendré que tener una situación de aprendizaje, ¿no? Que tenga un reto planteado. Y para yo poder resolver esa situación con su reto planteado, pues tendré que seleccionar la competencia o las competencias que me van a ayudar a darle solución al reto, ¿no? Entonces, al seleccionar las competencias, van a tener que ser las competencias del área, tienen que ser las dos competencias transversales, ¿no? Asimismo, estarán presentes e impregnados en el desarrollo de las competencias los enfoques transversales. Entonces, con todo ello, se determina el propósito de aprendizaje, ¿no? Luego, el segundo paso es analizar la descripción de los estándares y los desempeños de aprendizaje para que el estudiante debe alcanzar al finalizar el ciclo y el grado. Los estándares y los desempeños, colegas, se encuentran en el currículo nacional. Entonces, es importantísimo que nosotros identifiquemos los desempeños que corresponden a cada una de las capacidades de la competencia a trabajar, sabiendo que cuando yo movilizo las capacidades de una competencia, las movilizo todas. No puedo seleccionar capacidades, movilizo todas las capacidades e identifico los desempeños para cada una de esas capacidades de la competencia. Entonces, analizamos la descripción del estándar y también analizamos la descripción de los desempeños para saber qué es lo que yo debo de observar en el estudiante y qué es lo que el estudiante tiene que demostrar. El tercer paso es determinar qué desempeños
deben afrontar o demostrar los estudiantes para dar cuenta del nivel de logro de la competencia en relación a la experiencia de aprendizaje, para tener en cuenta el propósito y la evidencia. Luego, estos tendrán que ser descritos de forma clara y precisa, y luego de ser elaborados tendrán que ser socializados con los estudiantes. Entonces, como estamos hablando de algunos términos que ya conocemos, como es competencia, capacidades, estándares y desempeños, es importante que recordemos estos conceptos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero recordar, por ejemplo, qué es una competencia, entonces diré pues que es el uso combinado y articulado, ¿no?, las competencias que nos permiten orientar el trabajo de los estudiantes y establecer los criterios de evaluación. De las capacidades son recursos para actuar de manera competente, ¿no? Son los recursos que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Los estándares nos van a describir el desarrollo de la competencia, y por supuesto estos van en niveles crecientes de complejidad dependiendo de los ciclos, ¿no? A medida que vamos avanzando en los ciclos, el estándar de aprendizaje se va haciendo más complejo. Entonces, para cada competencia nosotros tenemos los estándares de aprendizaje con niveles de complejidad dependiendo del ciclo en el que se encuentren los estudiantes. Y los desempeños van a ser las descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, ¿no? Recordando también que desde el marco normativo nos indican que para poder formular los criterios de evaluación hay que tener en cuenta el estándar de aprendizaje y los desempeños del grado, ¿no? Los estándares del ciclo y desempeños del grado. Luego viene la participación de los dos docentes. Pedimos que a micro abierto puedan ellos dar una respuesta, ¿no?, de cómo elaboramos un criterio de evaluación. Entonces, aquí ustedes pueden apoyarse igual en la lectura que han hecho los maestros, ¿no?, y en la primera sesión sobre la ruta de la elaboración del criterio de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que ellos han entendido? ¿Cómo empezamos esta elaboración del criterio de evaluación, ¿no? Es importantísimo que ellos sepan, ¿no?, cómo se elabora, qué procedimiento sigo, qué pasos sigo. Ese será el actuar competente de nuestros maestros, que ante cualquier situación que se presente, ellos puedan elaborar los criterios de evaluación luego de seleccionar la competencia para dar solución al reto o al problema planteado, ¿no? Entonces aquí escuchamos a dos docentes para que ellos nos puedan decir desde su experiencia, desde su práctica, cómo elaboramos un criterio de evaluación. Luego de escuchar a los maestros, vamos a dar nosotros ciertas pautas. Primero, usamos como referente el estándar y sus desempeños, ¿no?, de las capacidades de la competencia, y se deben ajustar a la situación o problema. Entonces ahí vamos ya elaborando un organizador en nuestra cabecita que vamos a tener como referente estándar, desempeño, ¿no?, de las capacidades, por supuesto, de la competencia y la situación. Luego me dice que hay que analizar las competencias, analizar las capacidades, analizar el estándar, analizar los desempeños para comprender, ¿no? Es importante que nosotros hagamos este análisis para comprender el actuar competente que se espera de nuestro estudiante. Entonces, aquí hay una palabra que de repente les pregunten, ¿no?, o quizás no, ¿qué es el actuar competente? Entonces, vayamos pensando nosotros qué significa, qué es el actuar competente. Y por último, hacemos una redacción clara, explícita y sin ambigüedades de los criterios de evaluación.
Eso nos hace pensar en el gráfico que estamos observando al costado, en la cual pues debemos de mirar de forma globalizada, de forma holística, de forma articulada los componentes curriculares, ¿no? Estos se articulan, no están separados. Y por último, los criterios de evaluación pues permiten analizar las evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando vayamos nosotros desarrollando una experiencia de aprendizaje, vayamos recogiendo las evidencias durante todo el proceso, entonces estos criterios nos van a permitir ir analizando estas evidencias, ¿no? Para ir viendo cómo van logrando los aprendizajes nuestros estudiantes referidos a la competencia que estamos trabajando. ¿Cómo elaboramos un criterio de evaluación? Entonces, un criterio de evaluación, de acuerdo a lo que me dice la teoría, primero tenemos que saber que este criterio tiene que tener una tarea que el estudiante debe realizar, ¿ya? Que sea realizable. Entonces le podemos llamar a ello criterio de realización. ¿Cuál es la tarea? En el primer ejemplo, la tarea es delibera, ¿no? Va a deliberar sobre la obesidad como un asunto público, por ejemplo, ¿no? O va a describir, ¿ya? Va a describir. Entonces tiene que ser una tarea que el estudiante pueda realizar. Luego tiene que tener un de calidad que le va a dar el nivel de exigencia del estándar, como por ejemplo, ¿no? Con argumentos basados en las distintas posturas que se tienen con respecto a, o puede ser, por ejemplo, utilizando organizadores visuales. Entonces ahí le estamos dando el criterio de calidad. Y por último, puede tener procesos, puede tener estrategias, recursos, o puede explicitar también conceptos de acuerdo a lo establecido, ¿no? En el marco normativo. Entonces, esta es una forma en la cual podemos de repente darle al docente para que tenga mayor facilidad al momento de formular un criterio de evaluación. Recordemos todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Recordemos. ¿Qué me dice el marco normativo? Que yo tengo que alinear. ¿Qué cosa tengo que alinear? Tengo que alinear el estándar, la competencia, capacidades, desempeños con la situación, ¿no? Y recordando pues que el propósito de aprendizaje está en función de, igual, el propósito está en función de la situación, el estándar, competencia, capacidad, desempeño y enfoques transversales. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿no? Necesitamos pues hacer un análisis del estándar, de la competencia, capacidad, desempeño, recordando que dependiendo de la situación y el reto que se plantea, yo debo de seleccionar la competencia o las competencias que me permiten abordar ese problema, ¿no? Entonces, considerando todo ello, nosotros formulamos el criterio de evaluación. Entonces, eso significa que el criterio de evaluación no es algo que yo lo voy a elaborar en un papel sin mirar antes todos estos elementos. O sea, no lo puedo inventar. Tengo que tener en cuenta qué cosa me pide la competencia, capacidades, cómo es que los desempeños están incluidos dentro del estándar, qué me está solicitando, ¿no? Y cómo lo articulo ello a la situación y al reto. A partir de ello, elaboramos nuestro criterio de evaluación. Entonces, si nosotros le pedimos al docente que elabore criterios de evaluación, ¿de dónde tendría que partir? ¿Cómo empezamos? Entonces, este pequeño gráfico nos recuerda que vamos a empezar pues siempre conociendo la situación y el reto, ¿verdad? Entonces, partimos de ello, es el punto de partida. Ahora hagamos un ejercicio y elaboremos criterios de evaluación. Entonces, iniciamos conociendo la situación. El equipo nos plantea la siguiente situación. Dice, en la ciudad de Casma, la familia de Luis
hizo un pedido de gaseosas envasadas de plástico para su tienda. El camión llegó con varios paquetes de gaseosas y al estar descargando observa que estos los arrastran, los golpean y se caen. No les pasa nada. Ante esta situación se preguntan, ¿por qué no se rompen al caer al piso y al ser arrastrados? ¿Qué material será? Entonces los maestros o el maestro o maestra invitan a indagar. ¿Por qué las botellas de plástico resisten la caída del suelo? ¿Qué acciones podríamos proponer para reducir el uso indiscriminado de las botellas de plástico? ¿De qué manera podemos reducir el volumen de la botella de plásticos usadas, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer, colegas, una pequeña modificación posiblemente en la situación ya cuando me reúna con el equipo, porque en la situación el reto es uno y es un reto pues el cual genere un conflicto cognitivo a los estudiantes, ¿no? Que podría ser este último, que dice de qué manera podemos reducir el volumen de las botellas de plástico usadas. Entonces, una vez que analizamos la situación y tenemos el reto, seleccionamos la competencia a trabajar, ¿no? Entonces, acá ya está indicando que vamos a trabajar la competencia indaga, por ejemplo. Entonces, empecemos con la competencia indaga. Elaboremos los criterios de evaluación, pero vamos a empezar analizando. Analizamos la competencia y las capacidades, ¿no? Como nos dice la ruta. Entonces, ¿qué competencia vamos a analizar? La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La redacción, tanto de lo que es la competencia y las capacidades, se encuentra en el currículo nacional. Entonces, podemos hacer el análisis de la competencia teniendo en cuenta esas tres preguntas que están formuladas, ¿no? ¿Qué desea la competencia? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y para qué? ¿No? Entonces, digamos que la competencia me dice, el estudiante es capaz de construir su conocimiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea. Ese sería el qué, ¿no? El qué va a hacer, tiene que construir su conocimiento. Entonces, el qué es construir su conocimiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea. ¿Cómo lo va a hacer? A través de procedimientos propios de la ciencia. ¿Ya? El cómo es a través de procedimientos propios de la ciencia. Y el para qué, para que reflexione acerca de lo que sabe y de cómo ha llegado a saberlo, poniendo en juego actitudes, la curiosidad, el asombro, escepticismo, entre otros. Entonces, esas tres preguntas nos permiten hacer un análisis, ¿no?, de la competencia para entender qué cosa me pide que el estudiante trabaje y desarrolle. Luego, analizamos cada una de las capacidades. Entonces, en la primera capacidad, que me dice problematiza situaciones para hacer indagación, ¿no? ¿Qué es lo que yo debo de observar en el estudiante, en el desempeño del estudiante? Que plantee preguntas, ¿no? Y que formule hipótesis. Entonces, el estudiante tendrá que formular sus preguntas de investigación, ¿no? Y tendrá que formular su hipótesis. Eso me está pidiendo que cuando me dice problematiza situaciones. En la segunda capacidad, que es diseña estrategias para hacer indagación, ¿no? ¿Qué me pide esa capacidad? Que el estudiante proponga actividades. O sea, que no dice ahí que el docente le dé actividades, sino que el estudiante proponga actividades, ¿no? Y que esa propuesta de actividades le permita construir procedimientos. Entonces yo tendré que trabajar actividades con mis estudiantes o quizás a través de preguntas realizar el andamiaje para apoyarlo, ayudarlo a que el estudiante pueda hacer esa propuesta de actividades y también pueda construir procedimientos, tenga la capacidad de seleccionar sus materiales, instrumentos e información para comprobar o refutar las hipótesis, ¿no? Entonces,
en la capacidad diseña estrategias, me está indicando que el estudiante debe proponer actividades, construir procedimientos y seleccionar lo que va a utilizar. En la tercera capacidad, me dice genera y registra datos de información. En esta capacidad, el estudiante, ¿qué tiene que demostrar como desempeño? Que obtenga, organiza y registra datos fiables en función de las variables. O sea, no son cualquier dato, sino está relacionado a las variables. Y para eso, pues, utiliza diversos instrumentos y diversas técnicas que nosotros iremos, digamos, a la hora de proponer, por ejemplo, los criterios de evaluación, podemos estar enfatizando en qué instrumentos y qué técnicas de repente pueda ir trabajando el estudiante. Luego, la capacidad 4, cuando dice analiza datos e información, el estudiante debe demostrar que interpreta los datos que ha obtenido, los contrasta con la hipótesis y luego tiene la capacidad de elaborar conclusiones. Eso nos pide la capacidad 4. La capacidad 5 evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. El estudiante tendrá que identificar y dar a conocer todas las dificultades que encontró y asimismo, ¿no?, dar respuesta a la pregunta de indagación. Entonces, de esta forma, tenemos que orientar a nuestros docentes para que ellos puedan realizar el análisis de la competencia y el análisis de sus capacidades. Una vez que han realizado ese análisis, podemos ahora tener de repente ya algo globalizado, ¿no? Globalizado, ¿por qué? Porque aquí estamos considerando la competencia en la parte superior, las capacidades, cada una de las capacidades con sus desempeños y el estándar de aprendizaje. Y podemos observar en la parte inferior, en el estándar de aprendizaje, que se ha coloreado, ¿no?, digamos, por pedazos, hemos identificado dentro del estándar los desempeños que corresponden a cada una de las capacidades de la competencia. Eso significa que hay una interrelación y de esta forma estamos observando de forma holística o forma globalizada los elementos, ¿no?, que intervienen para la construcción, en este caso, del criterio de evaluación. Entonces, una vez que hemos hecho, digamos, esta alineación entre lo que me dice el estándar, por ejemplo, aquí, ¿no?, lo que está de celeste, que me dice el estándar de celeste, que corresponde a la primera capacidad, y tengo acá su desempeño, que es lo observable. Entonces, ahora sí, sobre esta primera capacidad, yo puedo formular un criterio de evaluación, también mirando la situación. En este caso, no se trata de por qué, ¿no?, estas botellas de plástico son tan resistentes, ¿verdad? Entonces, ya en la segunda diapositiva, o en la siguiente diapositiva, tenemos por un lado, ¿no?, tenemos por un lado es el estándar, ¿no? Tenemos los desempeños y tenemos ya formulado el criterio de evaluación, ¿no?, el criterio de evaluación. Entonces, para el primer desempeño, que dice formula preguntas sobre el hecho, fenómenos u objeto natural o tecnológico para delimitar el problema por indagar. Observa el comportamiento de las variables, plantea hipótesis basadas en conocimientos científicos en las que establece relaciones entre las variables que serán investigadas, considera las variables intervinientes que pueden influir en su indagación y elabora objetivos. Entonces, en este caso, el equipo ha planteado un criterio, que es formula preguntas de indagación y plantea hipótesis a partir de identificar las variables relacionadas con el comportamiento mecánico de las botellas de plástico, ¿no? Entonces tenemos ahí
la formulación del primer criterio que corresponde a la primera capacidad de la competencia, al primer desempeño, ¿verdad? ¿Podemos formular más criterios de evaluación? Sí. No existe un límite que diga que para un desempeño un criterio. Puedo formular para un desempeño 2, 3, 4 criterios, así como en otras áreas, por ejemplo, se comunica oralmente, donde tienen 8 capacidades, pueden formular posiblemente un criterio que incluya 2 o 3 desempeños, ¿no? Pero en este caso, en nuestro caso, podemos formular más de un criterio, puede ser 2 criterios, por ejemplo, para el primer desempeño. Entonces ahí podemos ponerle un reto a los maestros participantes de que puedan pensar ellos en qué otro criterio se podría formular, considerando que tendríamos que ya en este desempeño estamos trabajando ya con las variables. Tenemos las variables, en este caso independiente, la variable dependiente, tenemos las variables intervinientes. Entonces podríamos generar también un criterio para saber cómo el estudiante va formulando esos criterios, ¿no? Podríamos formular de repente también otro criterio en este caso, considerando, por ejemplo, que la hipótesis pues tenga las dos variables, ¿no? De causa-efecto y cómo es que esta está siendo formulada. Entonces, eso nos da luces de que para un desempeño yo podría formular más de un criterio de evaluación, ¿no? Entonces, luego, también, siguiendo la misma estrategia, se tiene acá la segunda capacidad con su desempeño, ¿no? En el estándar hemos identificado que el estudiante debe, dice, elaborar el plan de observación y experimentos y los argumentos utilizando principios científicos y los objetivos planteados. Entonces, aquí en el segundo desempeño, lo que enfatiza, lo que quiere lograr el estándar es que elabore un plan para hacer la experimentación, que argumente y que plantee objetivos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir alineando. Una vez que alineamos esos dos conceptos, aquí el equipo ha propuesto este criterio de evaluación, que dice, aplica estrategias para indagar sobre el comportamiento mecánico de las botellas de plástico, considerando los objetivos de su indagación. Entonces, igual podemos dialogar aquí con los maestros sobre qué otros criterios podríamos formular para dar respuesta a este desempeño y al estándar que acabamos de observar. Entonces, que no sea pues solo un diálogo, sino lo que estamos presentando son ejemplos donde los docentes de micro abierto podrían ir también formulando, ir participando, qué otros aspectos se podrían considerar para la formulación de más criterios de evaluación. Siguiendo ese mismo procedimiento, se han generado criterios para la tercera, para la cuarta y para la quinta capacidad, ¿no? Entonces, bajemos un poco las diapositivas y tenemos aquí el criterio para los criterios para la cuarta capacidad, para la quinta capacidad y para la quinta capacidad, disculpen, acá está la tercera, cuarta, acá está la quinta. Entonces igual la mecánica y el diálogo tendrá que ser de esa forma, de repente le ponemos el micro por aquí para que los docentes sepan que tienen que ir también interactuando con ustedes, proponiendo algunos otros criterios que ellos consideren que podría dar respuesta a la situación y al reto que se está planteando, ¿verdad? Una vez que concluimos con este ejercicio de formular los criterios, el equipo plantea que se muestre esta matriz de evaluación, ¿no? Donde está la competencia, están los 5 criterios que han planteado como ejemplo, la evidencia y el instrumento. Recordemos, colegas, que cuando trabajamos nosotros la indagación, siempre trabajamos con el cuaderno de campo, porque toda la indagación que realiza el estudiante lo tiene que ir plasmando
en su cuaderno de campo. Por ese motivo se está poniendo como evidencia el cuaderno de campo. Y el instrumento para hacer seguimiento. Recuerden ustedes que cuando trabajamos por competencias, dentro del marco del enfoque de evaluación formativa, nosotros vamos a ir evaluando el procedimiento, o sea, todo lo que el estudiante va trabajando durante el proceso. Entonces, el instrumento apropiado para el trabajo por competencias, ¿no? Viendo el proceso, es la rúbrica. Y como es el instrumento que vamos a elaborar luego, se ha considerado la rúbrica como instrumento. Entonces, aquí quizás es importante de repente ahondar por qué elegir la rúbrica y por qué no la lista de cotejo, por ejemplo, ¿no? O por qué no de repente el portafolio. Recordemos que cada uno de ellos tiene usos diferenciados. Entonces, el portafolio es un instrumento donde yo voy a ir guardando, digamos, todas las evidencias en forma secuencial para que cuando concluya con este proceso de aprendizaje, es decir, termine el bimestre, por ejemplo, utilizando la misma rúbrica, yo pueda tomar la decisión de ubicar en qué nivel de logro se encuentra el estudiante revisando las evidencias del portafolio, ¿no? Ahora, ¿por qué de repente no ponemos la lista de cotejo? Porque su nombre lo dice, la lista de cotejo es para cotejar si está o no está, si hay o no hay, si es sí o no, si existe o no existe. Por ejemplo, ¿no? La lista de cotejo podría decir, la hipótesis considera variable dependiente e independiente, sí, no. Entonces solamente es un sí o un no. No me permite hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante. Mientras que la rúbrica, por su misma naturaleza de construcción, donde yo voy viendo el estándar, voy viendo los desempeños, entonces su construcción es mirando el proceso. Por eso es importante que también orientemos al respecto a nuestros maestros para la elección de la rúbrica u otro instrumento de seguimiento, ¿no? de desarrollo de competencias. Luego, tenemos una idea fuerza para cerrar un poquito esta parte, que dice el análisis de la competencia, sus capacidades, sus desempeños y el estándar, nos dan claridad del aprendizaje que debe lograr el estudiante y cómo éste se debe demostrar en el actuar competente, ¿no? Entonces tenemos la idea fuerza para ir recordándoles al maestro cómo tiene que ir formulando los criterios de evaluación. Luego hay una propuesta de trabajo en equipo. Formulamos los criterios de evaluación para las competencias, explica y diseña, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, no sé, grupo de maestros numerosos, puede haber equipos que trabajen la competencia explica, partiendo de la misma situación, pero ya con la competencia explica, y otro equipo que lo puedan distribuir para que trabaje la competencia diseña, también teniendo en cuenta la misma situación, ¿no? Entonces, esto es un trabajo en equipo. Ya el equipo de especialistas les va a compartir a ustedes cuáles podrían ser los posibles resultados, ¿no? Para que lo tengan en Word y lo puedan compartir con los maestros, ¿no? Para que ellos luego se puedan orientar, ¿no? Entonces, esto lo vamos a dejar como un trabajo que puedan realizar posiblemente en unos 20 minutos para que un poco vayan ejercitándose ellos también en la construcción de criterios, ¿no? Luego vamos a pasar a la construcción de los instrumentos de evaluación. Aquí vamos a, igual con micro abierto, hacer una pregunta. ¿Qué instrumentos de evaluación son los recomendados a utilizar para evaluar el desarrollo de competencias y por qué? Entonces, escuchamos siempre a un par de docentes mínimo sobre los conocimientos previos que tienen sobre qué instrumento es el más recomendable para evaluar competencias, ¿no? Y por qué, ¿verdad? Entonces, allí saldrán pues un conjunto de instrumentos y también tendrán que decirnos el por qué. ¿Qué es un instrumento de evaluación?
¿no? Un chiquitito el marco teórico, son los medios que nos permiten recoger las evidencias de aprendizaje y analizarlas, interpretarlas y al finalizar valorarlas. ¿Qué son las rúbricas de evaluación? Una rúbrica es un conjunto de descripciones que surgen de la combinación de dimensiones o criterios y los niveles de logro, que se utilizan para evaluar el logro de aprendizaje del estudiante, ¿no? Son muy útiles para realizar devoluciones después de hacer una retroalimentación. Asimismo, son imprescindibles para que el estudiante pueda realizar una autoevaluación. Entonces, el estudiante, conociendo la rúbrica, puede ir autoevaluándose porque va a saber hasta dónde está llegando y también reflexionar sobre qué le falta para pasar al siguiente nivel de logro. También permite realizar la coevaluación, o sea, la evaluación entre pares, ¿no? Es un instrumento, es una matriz elaborada por el docente que contiene criterios que corresponden a los distintos niveles de logro. Recordando que ya nosotros en nuestro sistema educativo tenemos definidos cuáles son esos niveles de logro, ¿no? Que nos permita pues una valoración del desempeño observado en relación al desarrollo de la competencia. Se usa con fines de retroalimentación y también para asignar el nivel de logro. Entonces, acá cuando me dice se usa con fines de retroalimentación, me está hablando de la evaluación formativa. Y cuando me dice se usa, ay, disculpen, ya lo borré, creo. Acá, ahora sí. Y cuando me dice que es para asignar un nivel de logro, estamos hablando de la evaluación sumativa. Tenemos dos tipos de rúbrica. Cada una tiene sus bondades y tiene su forma de construir. La rúbrica analítica, ¿no? Son aquellas cuando los criterios describen el nivel desarrollado de cada capacidad por separado. ¿Ya? Entonces, en la rúbrica analítica, que es la que usualmente nosotros conocemos, vamos a tener en una de las columnas las capacidades y tendremos los criterios para cada una de las capacidades. Mientras que en la rúbrica holística, que es globalizada, vamos a tener un solo criterio. Ese criterio describe el desarrollo total de la competencia, de toda la competencia. Por lo tanto, para construir la rúbrica holística, yo solamente voy a trabajar con el estándar del ciclo, ¿no? Y ese estándar de ciclo lo convierto en un criterio de evaluación. Mientras que en la rúbrica analítica trabajamos con los desempeños y los estándares. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? En este caso, la desventaja de la rúbrica holística es que al ser globalizada, ¿no? No me da tanta precisión en los desempeños de los estudiantes para poder yo hacer un seguimiento adecuado. Usos de la rúbrica, habíamos dicho que esta rúbrica nos va a servir, ¿no? O sea, yo formulo una rúbrica única y esta me va a servir para la evaluación formativa, que es la evaluación para el aprendizaje, donde tengo la opción de utilizarla para hacer la retroalimentación a partir de las evidencias que recoja y saber cómo se va desarrollando la competencia, ¿no? Asimismo, para poder retroalimentar esta enseñanza, me va a orientar ya que se ajusta a las necesidades de los estudiantes. Pero también esta rúbrica me sirve para la evaluación sumativa, la evaluación del aprendizaje, ¿no? En la cual, como docente, tengo que tomar la decisión de poner un calificativo cualitativo, ¿no? Correspondiente a alguno de los niveles de logro, de acuerdo a lo avanzado por el estudiante. Entonces, utilizo la misma rúbrica para ambos casos. ¿Para qué son útiles las rúbricas? Entonces, vamos a encontrar que las rúbricas son útiles tanto para el docente como para el estudiante, ¿no? Para el docente, porque hacen explícitos los logros esperados
¿no? Y también vamos a saber cuál es el estado que tienen los estudiantes en sus desempeños con respecto a lo que yo he planificado en la rúbrica, lo que está descrito en la rúbrica. Otra ventaja es que permite comunicar los resultados de la evaluación para ofrecer devoluciones adecuadas al estudiante. Como tengo yo en el criterio, tengo descrito, ¿no?, qué es lo que debe lograr el estudiante, y cuando he hecho la gradualidad de los descriptores, sé dónde se ubica, entonces también me ayuda a poder comunicar estos resultados. Asimismo, me sirve para arrojar luz sobre los desempeños de los estudiantes y tomar decisiones oportunas y adecuadas para mejorar los aprendizajes y facilitar los avances, ¿no? También le sirve al docente para poder explicitar las expectativas, ¿no?, del docente respecto al desempeño de los estudiantes. Y por último, pues, es un instrumento excelente para trabajar en un proceso de evaluación formativa. Ahora, ¿para qué le sirve la rúbrica al estudiante? ¿No? Al estudiante, pues, le va a servir porque los estudiantes van a saber antes de empezar una tarea cuáles van a ser las expectativas respecto a su desempeño. O sea, qué es lo que quiere el docente que yo logre, ¿no? Entonces ya sabemos, los estudiantes vamos a saber eso. Los estudiantes monitorean su avance a medida que avanzan las tareas. Por lo tanto, eso les va a generar autonomía. Los estudiantes están seguros de la calidad de su trabajo, ¿no?, al juzgar su producción y la de sus pares, usando los estándares establecidos en la rúbrica. Por eso es que la rúbrica tiene que ser clara, tiene que ser precisa, no debe haber ambigüedades, ¿no?, para que el estudiante pueda incluso autoevaluar las tareas que va realizando, los desempeños que va realizando. También les sirve al estudiante, ¿no?, para que verifiquen su trabajo antes de entregar. Entonces, si ya conocen ellos la rúbrica y saben qué cosa deben hacer y cómo lo deben hacer, entonces eso les va a permitir, este es mi trabajo, a ver, yo primero lo voy a autoevaluar antes de entregarlo. Y me debo de dar cuenta de qué es lo que está de repente faltando para yo, digamos, completarlo antes de ser entregado, ¿no? Entonces, para eso también le sirve al estudiante. Los estudiantes con necesidades especiales disponen de rúbricas adecuadas a sus estilos de aprendizaje y a sus necesidades específicas, lo que incluye también que si yo tengo estudiantes con necesidades especiales, la forma de evaluar va a ser diferente, porque recuerden ustedes que los niños o jóvenes con necesidades educativas especiales pueden estar en un ciclo y en un grado, pero la adaptación curricular que se realiza corresponde a otro ciclo y a otro grado. Por lo tanto, las competencias que voy a seleccionar para el reto que estoy planteando tienen que ser del ciclo y el grado para los cuales han sido adaptados, ¿no? No puede ser donde se encuentre el estudiante. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una rúbrica, ¿no? Este gráfico es exacto, ¿no? Digamos, es la matriz en la cual vamos a trabajar. Primero, miren, nosotros tenemos que al costado izquierdo se encuentran los criterios de evaluación que ya hemos elaborado para cada una de las capacidades. Esos criterios de evaluación los vamos a poner en la columna de logro esperado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué en la columna de logro esperado? Porque estos criterios los hemos construido teniendo en cuenta el estándar del ciclo y el desempeño del grado. Por lo tanto, es lo que el docente desea lograr con los estudiantes. Entonces va al logro esperado. A partir de ello, se hace la gradualidad, ¿no? O sea, voy a graduar ese logro esperado, ese criterio que está en el logro esperado, lo voy a graduar para lo que está ubicado en proceso y para lo que está ubicado en inicio. O sea, hago una gradualidad en ese sentido. Luego, para yo poner al logro destacado, tengo que mirar el desempeño del grado siguiente y el ciclo y el estándar del ciclo siguiente. ¿Por qué?
porque el logro destacado está referido a algo más que tiene que lograr el estudiante. Y ese logro destacado no puede ser igual que el logro esperado, porque el logro esperado fue construido con el desempeño del grado y el estándar del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, con esas precisiones podemos de repente ya tener una claridad de cómo es la ruta para elaborar una rúbrica. ¿Cómo construir una rúbrica? Primero, vamos a ubicar los criterios o cualidades establecidos en el nivel esperado de la rúbrica, como está en el gráfico. Segundo, realizamos la graduación hacia los niveles, en inicio, en proceso y destacado. Es importante que las descripciones puedan reflejar las actuaciones de cada nivel. Responden a la pregunta, ¿cómo es la calidad o cómo se muestra la calidad del producto o desempeño de los estudiantes en cada determinado nivel? ¿Se trata de que coincidan las actuaciones con la descripción? Luego, graduamos considerando lo revelador e importante de lo que queremos valorar. Tiene que ser lo más objetivo posible, ¿no? Cuidamos que los niveles especifiquen precisión y aclaren con vocabulario lo más sencillo posible. Aseguramos la coherencia horizontal y vertical de las descripciones en el caso de las rúbricas holísticas. Consideramos que la rúbrica va perfeccionándose a medida que los utilicemos reflexivamente. Es un proceso de ensayo, error y ajuste. Entonces es importante que nuestros maestros sepan eso, que la rúbrica no va a ser acabada, que incluso cuando estamos elaborando la rúbrica podemos ir ajustando también los criterios de evaluación, iremos revisando nuestros criterios de evaluación. Los niveles vamos a distinguir claramente, o sea, tiene que distinguirse claramente la gradualidad entre cada uno de los niveles. Lo que está en el nivel logrado con lo que está en el nivel esperado, se tiene que distinguir dónde está la diferencia, dónde está esa gradualidad. Lo que está en el nivel en proceso con el nivel en inicio, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la gradualidad? ¿No? Se tiene que distinguir. Pueden haber de 3 a 5 niveles, no podemos forzar. Hay que pensar en la denominación apropiada, o sea, qué términos vamos a utilizar, ¿no? Tienen que estar centrados en el nivel esperado para la mayoría de los estudiantes, que es el satisfactorio. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque nosotros hemos construido los criterios mirando el estándar del ciclo y el desempeño del grado que corresponde al nivel logrado. Desde allí avanzar hacia adelante y hacia atrás. Ahora, los descriptores de las características de los desempeños. Estos tienen que ser descriptivos. Hay que evitar exceso de adjetivos, evitar cuantificar aspectos, evitar describir de forma negativa. Deben ser claros, ¿no? Tanto para estudiantes como para los docentes. Este es un ejemplo de una rúbrica holística, ¿no? Esta rúbrica holística tiene un solo descriptor, que es redactado como un todo. Entonces aquí nosotros podemos observar, por ejemplo, que esta rúbrica holística ha sido construida considerando pues el estándar del ciclo y le han dado la forma de criterio de evaluación. Y lo que observamos aquí, ¿no? Es, digamos, son las capacidades, por ejemplo, que podrían ser las capacidades, donde, por ejemplo, observamos en excelente y muy buena, solamente aparece lo que es el tema de justificación. Para buena, limitada y pobre ya no aparece, porque es buena, es limitada y es pobre, está graduándolo hacia abajo, ¿no? Pero también observamos, por ejemplo, que en pobre lo único que va a lograr es la presentación y estructura de frases y respuesta a las preguntas de audiencia. Entonces, si el estudiante logra solo eso, está ubicado en pobre. Entonces, la redacción está en ese sentido. En limitada, por ejemplo, cuando tiene también, aparte de los dos que acabamos de indicar, el uso
disculpa, la información que apoya las conclusiones. Entonces estará en buena y el uso de apoyos visuales también estará en buena. Entonces aquí nosotros observamos la gradualidad de acuerdo a las tareas que están dando, ¿no? Que va a justificar, va a presentar, va a tener apoyos visuales, ¿no? Etcétera. Entonces esta es un ejemplo de rúbrica holística por si nuestros colegas preguntan cómo es una rúbrica holística, que casi no la usamos, por eso es que casi no la conocemos, ¿no? Vamos a ver la construcción de una matriz analítica o una rúbrica analítica, ¿no? Estas preguntas, las 5 preguntas que están aquí, nos van a ayudar a asegurarnos de que la rúbrica esté bien construida. Por ejemplo, ¿están bien definidas las categorías y criterios de evaluación? ¿Están bien diferenciados los niveles progresivos de desempeño? Dos evaluadores independientes, uno ubicado en Lima, otro ubicado en Huaraz, llegarían a la misma evaluación de una evidencia utilizando esta misma rúbrica. Pues debería ser sí, ¿no? Porque tiene que tener criterios claros, explícitos, no debe haber ambigüedades. La rúbrica es pertinente para el contexto y población de estudiantes. El evaluador introduce criterios implícitos sin sesgos subjetivos y personales. Entonces, veamos un ejemplo de cómo realizar la gradualidad, ¿ya? Son 2 ejemplos cualesquiera, ¿no? Que se ha cogido para poder mostrar la gradualidad a los docentes. Entonces tenemos, por ejemplo, dice capacidad para observar y comparar, que es el ejemplo, ¿no? En el nivel logrado, dice, observo y describo con muchos detalles las características de animales y plantas. Puedo hacer un cuadro comparando cómo sobrevive cada uno de ellos en sus ambientes. Uso información de varias fuentes. Eso es en el logrado. Cuando yo lo gradúo para el proceso, ya encuentro diferencias. En el primer párrafo me dice, observo y describo de forma general, mientras que en el logrado era, ¿no? Con muchos detalles, en el proceso es de forma general, ¿no? Y también ya no considera el último párrafo. El segundo párrafo está igual. El último párrafo ya no lo considera, que es uso de información de varias fuentes, ¿no? Entonces, si el estudiante solamente logra lo que está indicado en proceso, se le ubica allí. Veamos ahora cómo lo han graduado para el inicio. El primer párrafo está igual que el proceso. Dice, observo y describo de forma general las características de animales y plantas. Luego dice, puedo hacer un cuadro comparando cómo sobreviven algunos de ellos en su ambiente con ayuda de un compañero o compañera o del docente. Entonces ahí va la gradualidad. La gradualidad está de que si el estudiante lo hace solo, está en proceso, y si lo hace con apoyo de sus compañeros o el docente, está en inicio, ¿no? Es una forma de darle la gradualidad. Otro ejemplo, ¿no? El ejemplo está referido a la capacidad para comunicar lo que ha aprendido. Dice, en el logrado, explico con mis palabras lo que he descubierto sobre los animales y las plantas. Preparo mi presentación teniendo en cuenta quiénes me van a escuchar. Uso dibujos, gráficos y fotos para ayudarme en las explicaciones. Entonces, luego de haber leído y visto cómo está redactado para el nivel logrado, vamos a ver cómo lo han graduado para el nivel en proceso, ¿no? Dice, explico con mis palabras lo que he descubierto entre los animales o las plantas. Preparo mi presentación sin conocer quiénes me van a escuchar. Aquí está la diferencia. En el logrado es, prepara su presentación teniendo en cuenta quiénes lo van a escuchar. En proceso es sin conocer quiénes lo van a escuchar. Y luego, en el siguiente párrafo también hay diferencia. Dice, mi presentación no incluye dibujos gráficos ni fotos, a diferencia del nivel logrado.
En proceso, baja la gradualidad y dice, repito, disculpen, en inicio dice, repito del texto o de mis pares lo que he descubierto sobre animales y plantas. Entonces ya no es una explicación que hace el estudiante de sus propias fuentes, sino que repite lo que está en el texto o lo que dicen sus compañeros, ¿no? Y luego dice, preparo mi presentación con ayuda del docente o mis compañeros. Entonces, aquí nosotros observamos claramente cuál es la diferencia entre cada uno de los niveles de logro. Vemos la gradualidad. También se ha incluido un contraejemplo, una alerta, ¿no? Donde dice evitar exceso de adjetivos, lo que leímos hace un rato, evitar cuantificar aspectos, evitar describir por la negativa. Entonces tenemos ahí un ejemplo. Por ejemplo, dice, yo no puedo hacer gradualidades cuantificando. O sea, yo no puedo decir, como en el ejemplo, ¿no? El póster incluye al menos 6 temas, el póster incluye 4 o 5 temas, el póster incluye al menos 2 o 3 temas, entonces de esa forma no se hace la gradualidad. Tampoco debo decir, por ejemplo, el póster está excelentemente presentado o está muy bien presentado o está aceptablemente presentado o está presentado de forma desordenada y mal diseñado. Entonces, esta diapositiva nos va a permitir darle al maestro una alerta de qué es lo que no debe hacer o qué error se muestra en esta diapositiva, algo que no se debe hacer cuando se construya en este caso, una rúbrica. Luego vamos a elaborar la rúbrica, ¿no? La rúbrica, ya esto también queda de repente para nuestros colegas, pero hay que tener en cuenta lo que dice esto de aquí, ¿no? ¿Qué significa el nivel satisfactorio? ¿Qué significa el nivel en proceso? ¿Y qué significa el nivel en inicio? ¿No? El nivel satisfactorio me dice que el estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado. Por eso es que yo pongo los criterios aquí en satisfactorio. En satisfactorio nosotros estamos poniendo aquí. En satisfactorio estamos poniendo los criterios que hemos construido. ¿Por qué? Porque el estudiante logró los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado, ¿no? En proceso, ¿qué significa? El estudiante logró parcialmente los aprendizajes. Entonces hay que tener en cuenta la descripción de cada uno de los niveles de logro para ir haciendo la gradualidad. Y luego en inicio dice, el estudiante logró aprendizajes muy elementales, ¿no? Entonces graduaremos de acuerdo a ello nuestra rúbrica. En equipos elaboramos una rúbrica analítica con los criterios que han construido para evaluar las competencias de explica y diseña. Entonces, como en el primer ejercicio, por equipos han construido los criterios de evaluación, aquí les estamos pidiendo que utilizando esos criterios de evaluación construyan la rúbrica de acuerdo a las orientaciones que se está dando. ¿Cuál sería el producto de la sesión 2? Sería pues siguiendo la secuencia realizada en el taller, elabora los criterios de evaluación y la rúbrica considerando una situación significativa, ¿no? De tu preferencia podría ser, ¿no? Que elija o que formule, sería, ¿no? Que formule y la competencia que selecciones para resolverla. Entonces, ese sería el producto, ¿no? Que haga el criterio de evaluación y que haga la rúbrica como se ha hecho en el taller. Muy bien, colegas, esa sería la ruta del trabajo de la sesión número 2. Ahora vamos digamos, a estar abiertos para poder dialogar sobre las mejoras que le podemos hacer
a las diapositivas presentadas y a la ruta también que se está presentando. Entonces, maestro César, lo dejo en uso del micrófono para poder recoger las apreciaciones de nuestros colegas. Maestro César. Sí, voy a estar atento en sus participaciones para tomar nota. Sí, a ver, por favor, colegas. Opiniones, por favor. A ver, Alberto, ya que no quieren hablar, vamos a preguntar uno por uno, como nuestros estudiantes, no quieren hablar. ¿Por qué se revelan? Buenas tardes, en orden alfabético. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. ¿Alguna Bueno, apreciación, algo que hay que mejorar? porque tengo un poco de dificultad estoy con mi celular. Sí, estoy con mi celular y he escuchado hoy, estoy viendo, bueno, todo lo que puedo porque el celular se ve muy pequeña la letra, pero sin embargo he visto consistencia, he visto pertinencia en el desarrollo de esta sección 2, la cual has tenido a cargo. Y yo particularmente, además, es un tema que tú dominas, que mejor que nosotros, porque inclusive, ¿no? Es una de las que nos has capacitado en esa línea, ¿no? Yo verdaderamente lo he visto bastante consistente y pertinente lo que has desarrollado el día de hoy. Bien, gracias. Si otro Gracias, compañero Alberto. de repente ha podido... Gracias, Alberto. Carlos Luna. Bueno, maestra Eddy, según lo que nos ha presentado en cuanto ya la primera sesión, la segunda, lo veo que también es bastante, les va a ayudar a nuestros colegas, ¿no? Que vamos a llevar justamente el área, a cómo ellos tienen que llevar a cabo sus criterios de evaluación. Pero lo que sí me faltaría, no sé, quisiera agregar algo acá, ¿no? Que en cuanto a la rúbrica, podría ser que de repente se haga tipo un taller también con ellos y que ellos hagan su rúbrica misma ahí, ¿no? En grupos pequeños posiblemente, para que lo puedan tener mucho más práctica de hacerlo. Porque en cuanto a lo que nos están presentando, yo creo que está bastante entendible. Ya. Eso es mi aporte, ¿no? Acá les estamos pidiendo que ellos puedan elaborar la rúbrica. Claro, pero eso ya es casi como un producto, nos dice, ¿no? No. Esto es en taller, en equipos. Taller, En equipos elaboramos ya. una Ujú. rúbrica analítica con los criterios que han construido para evaluar competencias, tanto de la competencia explica diseño. Entonces, ¿por qué se ha puesto así? Porque los compañeros en una actividad anterior a esta, si mal no recuerdo, está por... Acá. Acá les estamos diciendo que en equipo formulen criterios. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un equipo donde he formulado mis criterios de evaluación siguiendo todo ese procedimiento para la competencia explica. Entonces, como ya tengo los criterios de evaluación formulados, puedo formular la rúbrica que corresponde a la competencia explica, que se enlazaría con esta actividad. Entonces, aquí hay dos actividades para trabajar en grupo. La primera actividad, que es que por equipos elijan si trabajan el explica o el diseña, pero que formulen criterios de evaluación teniendo en cuenta la misma situación significativa, porque acá tenemos una situación ya planteada. Entonces, el equipo les va a facilitar en Word la situación, los estándares, competencias, todo el material para darle a los maestros y tengan facilidad y no estén buscando en ese momento su currículo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, vamos a tener aquí nosotros que ellos formulen sus criterios de evaluación.
Entonces, si el equipo formula, por ejemplo, para diseña sus criterios de evaluación, cuando llegue a la construcción de la rúbrica, aquí van a tener que diseñar su rúbrica con los criterios de evaluación formulados para la competencia diseño. Entonces, hay una Ya. relación entre estas dos actividades, ¿no? Y ya el Correcto, producto lo veo final, muy de pertinente repente, entonces. quizás hay que redactar mejor el producto final. La idea es que ellos propongan otra situación y a esa situación elijan una de las competencias, elaboren sus criterios y formulen su rúbrica. Esa es la idea del producto final, del producto de la sesión 2. Maestra, muy bien, está correcto. Entonces, Sí, ahora sí gracias. está mejor aclarado. Gracias, Carlos, más bien porque eso nos permite aclarar, ¿no? Aclarar. Sí, colegas, por favor, hay que preguntar, hay que dialogar, porque es la única forma de poder aclarar lo que se quiere lograr con esta sesión, lo que se ha planteado, lo que se está formulando, o también darnos cuenta de qué mejoras hay que hacer, ¿no? A ver, vamos a escuchar ahora a Eldis. Maestro Eldis. Sí, maestra Edi, buenas tardes, colegas, muy buenas tardes. Sí, lo que los colegas ya me han antecedido está bien pertinente, está bien concatenado, todo para poderlo explicar a nuestros docentes. También, como decía Carlitos, también soy de la idea que ellos también puedan hacer su producto, su ejercicio de hacer las rúbricas analítica y holística también, maestra. Ya, el plus va a ser que ustedes trabajen con sus maestros la rúbrica holística. Ya, maestra. Porque ahí les hemos puesto un ejemplito, entonces siguiendo ese ejemplo, cada uno de ustedes, como hacer un ejercicio, puede elaborar una rúbrica holística, ¿no? Y de acuerdo a lo que han elaborado, pueden socializarlo con sus maestros, ¿no? Me parece bien. Pero, como les digo, lo recomendable es la rúbrica analítica, ¿no? Ya. Bien. Bien, gracias, maestro Eldis. Emma. Emma. Creo que Emita no está. Geraldine. Buenas tardes. Hola, Buenas Geraldine. tardes, colega. Buenas tardes, profesora. Bueno, en realidad no estuve desde un inicio por una situación familiar, pero me parece muy interesante la información que están dando, cómo la han organizado. De repente, nosotros también deberíamos hacerlo así tipo taller, ¿no? Para tener ya todo claro. O sea, hay situaciones que de repente no hemos trabajado nosotros como taller específicamente, ¿no? Para poder vivenciarlo y también trabajarlo con ellos. Pero es lo que están esperando. Los docentes están esperando este diseño, esta construcción de la rúbrica, y creo que están claras las consignas, ¿no? Y bueno, si nosotros lo practicamos o de repente lo interiorizamos más antes de llegar a ellos, podemos hacer que se entienda y lograr el producto, ¿no? Pero me parece adecuada la información que nos están dando, colega. Gracias, Geraldine. Entonces, vamos a rescatar lo que dice Geraldine sobre el tema de practicarlo, colegas. Yo los invito, así como dice Geraldine, a practicarlo, ponerlo en práctica, hacerlo, construirlo, y estoy segura que le van a encontrar la secuencia, la lógica, para que puedan orientar adecuadamente también a nuestros colegas los maestros, ¿no? Recuerden ustedes que una de las grandes debilidades en todas las capacitaciones, maestros, siempre ha sido el tema de evaluación. Siempre que yo he ido a algunas capacitaciones, todo se trataba con bastante detalle y al final en evaluación era tan rápido y que no se entendía y que no se llegaba a nada, ¿no? Entonces la idea, colegas, es que
ahora trabajemos criterios de evaluación, rúbricas, ¿no? Lo más detallado posible que se entienda. Voy a coordinar con el equipo a cargo también para de repente elaborar la rúbrica y darles también en Word la rúbrica elaborada ya, ¿no? Para que les pueda servir de orientación. Pero así como hemos venido dialogando, colegas, no existe un criterio específico o un modelo de criterio dado, sino que se va construyendo, ¿no? Se va construyendo desde lo que el docente desea lograr con los estudiantes, ¿no? Entonces, este video le vamos a pedir a nuestro compañero Antonio que nos facilite, se les va a enviar, ¿no? Seguro que el video les vamos a enviar antes, hoy mismo puede hacer Antonio, y vamos a mejorar algunos aspectos de las diapositivas, y el próximo miércoles estaríamos socializando la sesión 3, que es sobre retroalimentación, ¿ya? Ya para poder apoyar a nuestros colegas, ¿no? En estos aspectos que de repente existe todavía un poco de dificultad. Muy bien, colegas. Entonces, si alguien más quisiera participar. Yani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, y también a los colegas. Antes que emitir sugerencias, todavía me quedan algunas dudas, dos de ellas que quisiera compartirlo con ustedes para que me apoyen y tratar de fortalecer también mis propias capacidades y competencias. Por ejemplo, entiendo que cuando hablamos de propósitos están estrechamente relacionados los estándares, competencias, capacidades y desempeños. En una rúbrica holística, entiendo que está enmarcado los criterios, me refiero al estándar, y por acá con esta información veo que también abarca lo que son competencias. Y en cuanto a los criterios de una rúbrica analítica, lo entendía, ¿no? Que tenía su base en los desempeños, pero ahora veo que también hay que tomarlo en cuenta desde las capacidades. Profesora, si bien es cierto en los estándares se puede identificar las capacidades, pero una cosa es ver la parte teórica y otra cosa es ver la parte práctica. ¿Dónde estaría la diferencia entre un criterio holístico de la misma capacidad, por ejemplo, y un criterio analítico? No lo tengo tan claro, para serle franco. Eso por un lado, y por otro lado también viendo las propuestas de las rúbricas en este material, me pareció ver que, por ejemplo, en dos descriptores podrían ser semejantes los criterios, y en el segundo criterio venir la diferencia, o necesariamente en cada criterio de evaluación mínimamente debe diferenciarse por un enlace, ¿no? Con el I, con el O, no sé, ojalá se me pueda aclarar en esos dos aspectos, profesora. Ya. Por ejemplo, cuando yo trabajo una rúbrica analítica, voy a trabajar considerando las capacidades, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy copiando acá las capacidades, ¿no? Genera y registra datos e información. Analiza datos, información. Bien, entonces habíamos dicho, colegas, que en esta rúbrica analítica yo voy a poner para cada uno, como ya he construido, indicadores para cada una de las capacidades, ¿no? Voy a poner acá su criterio de evaluación para problematiza, su criterio de evaluación para diseña, su criterio de evaluación para generar y registrar datos, y así. ¿De acuerdo? Ahora, si yo considero que para problematiza necesito dos criterios de evaluación, pues le hago un espacio más, ¿no? Para esta misma capacidad puedo tener dos criterios. De eso no hay dificultad. Entonces, cuando yo construyo la rúbrica analítica,
trabajo con el estándar y los desempeños, ¿ya? Con los estándares y los desempeños. Y los desempeños responden a cada una de las capacidades, ¿no? En este caso, en nuestra área es así. Existen otros, por ejemplo, tenemos algunas dificultades, por ejemplo, y eso puede surgir como pregunta en la competencia explica, porque tenemos explica, explica, explica y varios explicas. Esos explicas se traducen solamente en uno y lo voy a coger dependiendo de en este caso, del marco teórico que esté trabajando, del conocimiento científico, ¿no? Entonces, donde lo que se quiere es que el estudiante explique cualitativa y cuantitativamente. Eso es lo que se quiere. Entonces, pues, puedo elegir para, en este caso, del explica, para la primera capacidad, ¿no? Que es comprende y usa conocimientos. Yo puedo elegir, por ejemplo, de repente 2 desempeños a trabajar, que puede ser, por ejemplo, describe y puede ser explica o sustenta, ¿no? Y para cada uno de ellos le puedo hacer su criterio de evaluación. Entonces, la capacidad comprende tendría 2 criterios de evaluación, por ejemplo. Y para la capacidad evalúa, también puedo elegir de repente, ¿no? No sé, fundamenta y justifica, por ejemplo. Entonces, tendré que formular criterios de evaluación para ellos, ¿no? Entonces, siempre en la rúbrica analítica trabajamos con el estándar y con los desempeños. Por lo tanto, cuando haga mi rúbrica, a un costado va a estar la capacidad, porque para cada uno de ellos responden los criterios, ¿de acuerdo? Mientras que en la rúbrica holística se trabaja con el criterio, ¿no? O sea, disculpen, con el estándar, Entonces, este estándar que nosotros lo tenemos por aquí, acá está. Este estándar que está acá, se convertiría, todo el estándar lo tendríamos que convertir en un criterio de evaluación. Entonces aquí ya no trabajo con las capacidades ni los desempeños. Solamente cojo el estándar y lo convierto en criterio de evaluación y es más, y le doy la gradualidad, ¿no? Y lo empiezo a graduar. Entonces, ¿por qué no es recomendable el uso del estándar? Porque al ser tan globalizado, es muy generalizado, se generaliza demasiado. Entonces, no me permite a mí hacer un buen seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? En la construcción de la rúbrica holística, solamente se trabaja con el estándar, ¿de acuerdo? No trabajamos, ahí no miramos ni capacidades, ni desempeños, nada, solamente con el estándar. ¿De acuerdo? Bien, eso era una diferencia que usted quería, bueno, la diferencia que hay entre la construcción de una y la otra. Ahora, el tema de la gradualidad. La gradualidad la va a diseñar el maestro, ¿no? En este caso, por ejemplo, son acciones. Por ejemplo, acá en el primer párrafo dice, por ejemplo, describo con muchos detalles. ¿Cómo lo gradúa para el siguiente, que va bajando, la gradualidad va bajando? Describo de forma general. Entonces, si acá era con muchos detalles, aquí es de forma general la descripción, ¿no? En inicio también es de forma general, pero acá ya hay ayuda de compañeros y docentes. Entonces, esta descripción, dependiendo del maestro, porque el maestro es el que hace esta gradualidad, tiene que ser, lo que nos dicen es que tiene que observarse, que tiene que ser clara la diferencia entre uno y el otro, para que el estudiante, por ejemplo, si yo soy estudiante y a cada rato pues me ayudan mis compañeros porque no entiendo, me ayuda mi profesor porque tengo dificultades, entonces si me ayudan constantemente estaré ubicado en el inicio, por ejemplo, ¿no? Si hago una descripción de forma general estaré ubicado en proceso. Pero si hago una descripción con bastante detalle, uso cuadros comparativos para poder para que pueda, ¿no? Darse a conocer lo que estoy trabajando, ¿no? Y uso información de varias fuentes, estaré en logrado. Entonces el estudiante, al conocer, al saber qué es lo que espera el docente en cada uno de ellos, solitos se van a ir ubicando dónde están en su nivel de logro.
al ubicarse en su nivel de logro, el estudiante empieza a hacer una reflexión de qué es lo que le falta, se esforzará por lograrlo, se va a esmerar, y entonces empieza el tema de la autonomía también, ¿no? Fortalecer la autonomía. Ahora, por ejemplo, aquí se han establecido ya criterios de evaluación. Veamos uno. Por ejemplo, acá el equipo ha establecido un criterio de evaluación. Entonces, si yo lo pongo este criterio de evaluación aquí, ¿no? ¿Cómo haría la gradualidad para el proceso y para el inicio? ¿Cómo debería graduarlo? Por ejemplo, acá dice, formula pregunta de indagación. Formula la pregunta de indagación, por ejemplo. Formula la pregunta de indagación y plantea hipótesis a partir de identificar las variables relacionadas con el comportamiento. ¿Cómo lo podría graduar? A ver si me ayuda el equipo. ¿Cómo lo graduamos para el proceso? Considerando lo que está aquí. En proceso me dicen que el estudiante logró parcialmente. Entonces, yo como docente tendré que saber, ¿qué cosa pondríamos? Tendrá que formular adecuadamente la pregunta de indagación, ¿verdad? Es más, también tendrá que saber plantear la hipótesis, ¿no? Pero ¿dónde estaría la diferencia? ¿Dónde estaría la gradualidad? Podría ser en el tema de la hipótesis. Entonces, plantea hipótesis, ¿no? La hipótesis, ¿qué debe de contener? Las variables de causa y efecto, ¿no? Entonces, las variables. Entonces, plantea hipótesis sin relación, o de repente acá en lugar de sin podemos, ¿no? Plantea la hipótesis. Solo con una variable podría ser. Ajá. Considerando. Una sola variable. Una sola variable. Ahí está la gradualidad, ¿no? Gracias, maestro César. Entonces, la gradualidad aquí, entonces, ¿qué significa esto? Que en este criterio hay que especificar cómo tendría que ser la hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, el estudiante, variable. Entonces, el estudiante aquí va a decir, uy, ¿cómo tiene que ser mi hipótesis? Tiene que ser las dos variables. Tiene que haber causa-efecto. Entonces, se va a esforzar por llegar al satisfactorio. Pero si él mismo, si formula formula su pregunta, hace su hipótesis, y se da cuenta, uy, solamente llegué hasta aquí, estoy en proceso. Todavía no logro el satisfactorio. ¿De acuerdo? Acá, ¿cómo sería la gradualidad para inicio? Quizás formula una pregunta, pero no es una pregunta investigable, ¿no? ¿Ya? Formula una pregunta de indagación no investigable. Listo. Entonces puede ser, ¿no? Que formule una pregunta de indagación que no permita hacer la investigación. Por ejemplo, que sea de respuesta rápida, donde no haya variables, ¿no? Entonces podría ser de esa forma la graduación. Entonces mucho depende del docente, ¿no? Y para el logro destacado, ¿cómo sería? Ahí ya consideraría la variable interviniente, ¿no? Ya, entonces acá sería para de las variables relacionadas con este, ay, disculpen. Reconoce las variables intervinientes. Podría ser, ahora, esto de acá hay que ver si corresponde al ciclo o no corresponde al ciclo, dependiendo de los desempeños. Entonces, de esa forma, hacemos nosotros la gradualidad, ¿no? Entonces, implica, por eso es que es mucho mejor trabajarlo en trabajo colegiado, porque hay que pensar, hay que ver, hay que formular, hay que dialogar cómo sería, si es que realmente cumple con lo que nos piden los niveles de logro en nuestro sistema educativo, y de acuerdo a eso hacemos la gradualidad. Entonces vamos a pedirle al equipo
que nos formule esta gradualidad, ¿no? O sea, mejor dicho, que nos formule la rúbrica, para los ejemplos que se están dando y ustedes lo puedan tener también como ejemplos. ¿Puede ser, maestro César? Sí, sí es posible, maestra. Muy bien. Muy bien, recuerden que al formular y al hacer el ejercicio, el equipo se va a fortalecer bastante, ¿no? Entonces yo también los invito a ustedes que puedan hacer el ejercicio y formular criterios, ¿no? Hacer la gradualidad para la rúbrica, ustedes se van a ir fortaleciendo. Muy bien, colegas, creo que vamos a dar por concluida nuestra reunión. Si es que ya no hubiese algunas preguntas, maestro, espero que sus dudas hayan sido un poco esclarecidas. Sí, maestra Emma indicaba ahí en el chat, decía, se requería ejemplos. Parece que la parte de ejemplos, de evaluar, analizar una evidencia, ya en función a una retroalimentación, ahí en la tercera sesión, se puede analizar una producción de un estudiante, ¿no? Ya aplicando el instrumento. En función a eso para que pueda retroalimentar el docente. A eso se refiere la profesora Emma, ¿no? Requiere un ejemplo que se evalúe un producto de un estudiante. Claro, maestra Emma, aquí se está elaborando, o sea, hay un proceso para elaborar los criterios de evaluación de la primera competencia y luego se le está dando como taller para que los maestros elaboren los criterios de evaluación. Un grupo de la competencia explica y el otro grupo de la competencia diseña, ¿no? Para que lo hagan de forma ya taller. Una vez que ellos tienen los criterios de evaluación, continuamos ya con la parte teórica de la construcción de la rúbrica, teniendo en cuenta qué es lo que deben considerar y qué no deben considerar, y luego ellos elaboran la rúbrica, utilizando los criterios de evaluación que han hecho en la primera parte, en el primer tallercito. Entonces ahí estarían ellos elaborando la rúbrica analítica, ¿no? Muy bien. Muy bien. Recordar también que si en los ejemplos, a veces en la web encontramos múltiples ejemplos de niveles de logro, ¿ya? Pero los niveles de logro que utilizamos nosotros en nuestro sistema educativo son los que ya acabamos de mostrar, ¿no? En este caso, el nivel, nivel de logro satisfactorio, el nivel de logro en proceso, el nivel de logro en inicio y el nivel de logro destacado, ¿no? Son los que tenemos nosotros como referentes. Los otros niveles de logro que están como ejemplos en la web, de preferencia no hay que utilizarlos porque generarían solamente confusión en nuestros colegas. Sobre esa parte de nivel de logro podríamos deliberar. Por ejemplo, yo he encontrado en inicio, en proceso, logro esperado, lo llaman algunos logro satisfactorio y otros logro establecido. Y en el logro destacado, sí, la mayoría así lo especifica, pero sería ponernos de acuerdo para manejar un solo lenguaje en cuanto al logro esperado, logro satisfactorio o logro establecido. ¿Cuál es el más pertinente? A ver, el satisfactorio yo lo he encontrado, por ejemplo, en las pruebas S, que nos dan a conocer, el Ministerio de Educación utiliza, ¿no? Satisfactorio, proceso, inicio y previo al inicio. Utiliza claro, la graduación en ese tiene otra nomenclatura. Yo tengo aquí en mano, tengo por ejemplo el manual de aquí de fuerzas de dinámica. Ahí en la última parte hay un anexo sobre una rúbrica. Ahí consideran logro esperado. Como ustedes han visto en UMC, en evaluación censal tienen otra nomenclatura en esos aspectos, ¿no? Maestro
César, usted que está siempre en el CIAGIE, en las boletas de notas de los estudiantes, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo están los niveles de logro? Bueno, ahí se me agarró, maestra. Tendría que revisarlo, pero como usted indicaba, CENEP, eso, competencias, eso en Word le vamos a proporcionar a todos los especialistas. Y en el esquema que se va a presentar, ahí maestra me está indicando, en el currículum está logro esperado. Logro esperado, ¿ya? Sí, entonces, de acuerdo al CENEP hay que utilizar logro esperado. Y ya cuando vamos a trabajar ya en resultado de evaluación censal, eso tiene otra manera de presentación en las rúbricas. Entonces quedaríamos logro esperado, porque aquí en el manual de CENEP yo tengo, sí es logro esperado. Ya, maestro, no hay problema. Entonces, logro esperado. Bueno, tenemos que trabajar con nombres o nomenclatura que sea de uso común de nuestros colegas para no generar confusiones, ¿no? En los términos, que es lo menos que queremos hacer. Muy bien. ¿Alguna otra apreciación, colegas? Si no, ya para dar por concluida nuestra reunión. Bueno, haciendo ya un punto aparte, terminando con lo que hemos estado trabajando.